Parece increíble, pero este año el número de suscriptores en mi canal creció considerablemente. Quizá todavía no seamos la comunidad escéptica más grande en habla hispana, pero sigue incrementando su número, es constante y sin duda va a traer sorpresas. Por eso decidí celebrar las 9,000 suscripciones haciendo algo realmente especial, y esto por supuesto tendrá que repetirse. Así quiero decirle a todos ustedes muchas gracias por sus aportaciones, por sus comentarios, por sus críticas, por compartir mi trabajo. Muchas gracias, en fin, por estar aquí. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Las ventanas se han abierto para iluminar nuestro mundo y el interior de esta construcción a la que hemos llamado realidad se ha quedado casi sin paredes. Pero tenemos frente a nosotros una verdad que entusiasma más que la apariencia. Me gusta la palabra misterio, pero me gusta más todavía saber que todo misterio puede ser resuelto. Así me he acercado a la religión, a los fenómenos paranormales, a las otras realidades todavía invadidas por monstruos y fenómenos. A la luz de la razón y con la ilusión de encontrarme alguna vez con que hay más que charlatanes, omisiones, errores de interpretación. Y apuesto todo a que algo debe sobrepasar nuestras expectativas. Quizá allá afuera algo me esté esperando. Mientras tanto, elegiré mantenerme escéptico y con los ojos muy abiertos. La cultura sumeria, al menos hasta donde ahora sabemos, es la primera y más antigua civilización en todo el mundo. Así que tratarla en detalle sería demasiado ambicioso, pero además imposible. No hemos alcanzado a entender más que una pequeña porción y es mucho de lo que sucedió en aquella zona y aquel periodo de la historia. Recientemente estas piezas fueron encontradas en la Ciudad de México, una grata y extraña sorpresa para todos nosotros. Se trata de unas tablillas de arcilla grabadas en lengua sumeria, con 4,000 años de antigüedad y que no se tenían registradas en ningún archivo del mundo. Están aquí, en el Museo Nacional de las Culturas y llevan el registro de las cosechas obtenidas por trabajadores de los primeros campos agrícolas. Estas tablillas forman parte de la colección de Mesopotamia del Museo Nacional de las Culturas y han estado en el museo desde que el museo se funda en 1965. Se hizo acopio de colección poco a poco con diferentes museos del mundo. Se solicitaron en intercambio y algunas llegaron también como regalo. Y esto, te digo, a partir de 1965 se fue integrando la colección paulatinamente. ¿Y si se sabe qué país? Sí, la mayoría vienen de la Universidad de Pensilvania. Ajá. Son réplicas de tablillas emblemáticas en la historia de la escritura, en particular de Mesopotamia. Y tenemos también 2 tablillas originales, las cuales nos percatamos que estaban en el acervo en el año 2010. Empezamos a verificar toda la colección porque el museo entró en una etapa de reestructuración importante y esta sala tuvo un proceso de reestructuración. Y pues nos dimos cuenta de que estas tablillas eran originales y que los textos no se habían traducido. O sea, la Universidad de Pensilvania las envió y estaban inéditas. Sí. ¿A qué periodo corresponden? Son del 2039 a.C. Significa el periodo Ur-III. Esto equivale a la última dinastía de Ur. Y están escritas en sumerio, que es una lengua, pues la lengua más antigua de Mesopotamia. Y justamente coinciden como el último periodo en el que el sumerio era la lengua importante, porque después se dio paso al acadio, que también se escribe con el mismo tipo de escritura cuneiforme, pero es otra lengua, ¿no? Y estas corresponden, digamos, que al último periodo de escritura sumeria. Se llaman tablillas de Lugalcus. Sí. Era una persona, ¿no? Era el inspector que aparece relatado en el texto. Porque bueno, básicamente nosotros cuando las encontramos pues pensamos que podrían ser algunos textos literarios, tal vez algún poema, pero resultaron ser un texto típicamente mesopotámico, es decir, un texto de registro administrativo, que es lo que más abunda. Contabilidad, registro de trabajadores, cuántos llegaron ese día a trabajar, el inspector que estaba a cargo de este grupo de trabajadores, y la otra tablilla habla también de un grupo de trabajadores que están en un campo de cereal y cómo trasladan el grano de un lugar a otro. Son básicamente lo que dan cuenta de eso.
Sumeria y Mesopotamia en general es de las culturas que más registros escritos han dejado. Hay infinidad de tablillas, ¿no? Y de hecho muchísimas están todavía por traducirse. Bueno, pues lo más confiable es acudir a las traducciones de los especialistas, los asiriólogos, ¿no? Que han dedicado su vida al estudio de la escritura sumeria. Creo que los catálogos y las publicaciones que se derivan de sus estudios, por ejemplo, Jean Bottero, que tiene incluso libros sobre cocina mesopotámica, ¿no? Creo que es lo más adecuado, ¿no? Acudir a este tipo de textos y siempre buscar la fuente, ¿no? O sea, si tenemos la traducción, ¿quién la hizo? Y buscar la trayectoria de estos académicos, ¿no? Creo que es la manera de comprobar que sea una buena traducción. Muy pocas personas saben traducir el sumerio porque es una lengua muerta, ¿no? Es una lengua que se dejó de hablar en el año 2000 a.C. aproximadamente, ¿no? En ese intervalo. Y pues para llegar a leer el sumerio hay que pasar por un proceso, pues primero acercarse a las ciencias sociales desde la arqueología, a la historia, después pasar por un posgrado, maestrías y doctorados en asiriología, y buscar a los especialistas que leen estas lenguas. Es un proceso que te lleva por lo menos 10 años de estudio, ¿no? Entonces hay muy poca gente realmente que domina el sumerio, ¿no? En las principales universidades del mundo, pero sí son pocos especialistas. No es fácil para un cristiano entenderlo, pero cuando uno abre la Biblia, una buena parte de lo que consideramos cosmogonía cristiana se le debe a la cultura sumeria. La creación del mundo, Adán y Eva en el paraíso, el diluvio universal y la historia de Moisés tienen importantes paralelismos con los textos sumerios. Sin embargo, los textos que popularmente conocemos en América Latina y que aparecen en los primeros lugares de las búsquedas no son traducciones literales de los textos sumerios, sino más bien interpretaciones. Hacia 1976, Zecharia Sitchin, licenciado en Historia Económica, escribió un libro que cambió radicalmente la forma en que se veía hasta entonces, en un nivel popular, a la civilización sumeria. En su libro, El 12º planeta, proponía que libros como la Biblia y los textos sumerios fueran tomados literalmente y que se estudiaran como fuentes científicas. Según creía, hace miles de años una raza extraterrestre procedente de los confines de nuestro sistema solar y a los que llamó Anunnaki, una especie similar a la nuestra, pero conformada por gigantes de hasta 3 metros de altura, colonizaron nuestro planeta, crearon al hombre y construyeron estaciones espaciales en lo que hoy en día consideramos como antiguos templos. También que misiles nucleares destruyeron un puerto espacial en el Sinaí y que todo esto podía ser corroborado. Parece demasiado bueno para ser cierto, pero ¿realmente puede corroborarse? Si esto fuera cierto, ¿sería posible encontrar sus residuos genéticos en algún momento de la historia humana? E incluso la fecha de su llegada podría ser establecida con un pequeño margen de error. Al menos así lo creen los creadores y difusores de hipótesis sobre antiguos astronautas. Pero para comenzar, ¿de qué tratan exactamente los textos sumerios? Tenemos mucho que aprender sobre la literatura sumeria. Sus textos son abundantes y muy variados. Registros como los de Lugalkusu son solo una muestra. Sus temas abarcan desde la administración pública hasta la poesía, pasando por cartas y reflexiones personales o códigos jurídicos. El Enuma Elish es un poema que narra el origen del mundo. No está escrito en sumerio sino en acadio y corresponde aproximadamente al año 1200 antes de nuestra era, según los estudios más conservadores. El acadio fue tan popular, y lo es todavía para los especialistas, porque lo usaban también los reyes hititas y los faraones en Egipto para comunicarse entre ellos. Muchos textos egipcios fueron redactados en este lenguaje. Enuma Elish, o Cuando en lo alto, toma su nombre de las 2 primeras palabras que conforman el texto hallado en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal. En él, como en cualquier historia mitológica de la creación, que es ya un género por la cantidad de obras que tratan el mismo tema, se explica el inicio del universo, la formación de la tierra y la creación del ser humano. En estos textos
Apsu, el dios del agua dulce, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas, crean a los dioses usando sus manos, y estos dioses crean a su vez a otros más. Sin embargo, a Apsu le disgustan e intenta destruirlos, pero Ea, el señor de la tierra, o Enki en el antiguo sumerio, previendo lo que ocurriría, lanza un hechizo y se lo come. Tiamat toma entonces por esposo al dios Kingu, literalmente el que no está calificado para realizar la labor, y le entrega las tablillas del destino, que era donde se escribía sobre todo cuanto existe. Mientras que Ea, junto con Damkina, engendra a Marduk, el dios de Babilonia. Tiamat, llena de ira, decide enviar a Kingu a acabar con Ea, pero es su hijo Marduk quien acude al encuentro. Mata a Tiamat y con su cuerpo crea el cielo y forma la arena. A Kingu le arrebatan las tablillas y lo condenan a muerte. Con su sangre, la humanidad será creada. Existen muchas interpretaciones de esta historia. Por el tipo de mito y por la belleza simbólica se comprende. Sucede también con otros similares. El Génesis es quizá el más conocido de todos ellos, pero los hay en todo el mundo. Se necesitan para explicar preguntas trascendentales. Así se entiende que hoy en día, viviendo en una sociedad tecnificada, se intenten tomar estos textos y actualizarlos. De ahí nació la interpretación de Zecharia Sitchin, y eso en realidad no hubiera estado mal en otros tiempos. De hecho, buena parte de su explicación es asombrosa, sobre todo la que se refiere a este texto, y aunque fue muy aventurada, mereció atención. El problema es que ahora hacer afirmaciones fantásticas requiere no solo de inventar o interpretar una narrativa, sino de pasar por encima de la que ya conocemos con la esperanza de confundir. Anunnaki, por ejemplo, no significa pueblo de los cohetes ígneos, sino solo hijos de An, ahora más popular como Anu, dios del cielo, y Ki, de la tierra, y que eran la segunda categoría de dioses y en total 7 por debajo de los Anunna. Algo similar ocurrió con la palabra Nibiru, que en el Enuma Elish representa a la estrella polar y no a un planeta. Son otras las tablillas que lo asocian a un planeta, pero de ninguna forma a alguno desconocido, sino a Júpiter. Sin embargo, como sucede siempre que nacen creencias como esta, se pasan por alto estos detalles y se agregan a la apuesta dudas históricas o vacíos científicos cuyas hipótesis colocan como si fueran certezas. Pudo suceder que todos los arqueólogos e historiadores que no coincidieron con Sitchin estuvieran equivocados. Sitchin parecía honesto y estaba convencido de que lo que él decía era correcto. Al menos al principio parecía que no era un charlatán, tampoco un fraude. De hecho, en ningún momento habló de reptiles extraterrestres o de algo similar. Eso se lo debemos a otros autores que tomaron su trabajo y lo reinterpretaron. Si leemos a Sitchin, él estaba seguro de sus palabras y pensaba que la ciencia podría acudir a su auxilio. Y si Sitchin no estaba equivocado, existirían al menos 2 formas de confirmar sus dichos o de enterrarlos para siempre si fuera el caso. La mitología, las construcciones arquitectónicas o los grandes monumentos, los rumores o anécdotas no son prueba de la existencia de seres provenientes del espacio. Lo sería el material biológico en un caso como este, o la certeza física de que existe un planeta desconocido y habitado con la órbita que describe Sitchin en sus libros. Unos meses antes de su muerte, Sitchin dijo que pidió al Museo de Historia Natural de Londres que llevara a cabo un examen de ADN a la reina Poabi de la ciudad sumeria de Ur, que fue enterrada en su cementerio real y que fue descubierta en 1922, acompañada por 52 sirvientes que tuvieron que quedarse con ella para servirla en el más allá.
Según creía, era una semidiosa cuya madre provenía del planeta Nibiru, y la prueba estaría en que su nombre era acompañado por el prefijo Nin, que para él no estaba relacionado a la realeza, sino a la especie extraterrestre de la cual hablaba. Aunque claro, el prefijo no se relacionaba solo a la realeza, sino al sacerdocio. De ahí que lo consideraran como algo en extremo sagrado. En sus propias palabras, a pesar de que podía estar arriesgando toda la labor de su vida, quería llevar a cabo esa última investigación y salir de dudas aceptando la conclusión, aunque no le beneficiara. Sin embargo, no hubo una petición, al menos formal por su parte, y el título Nin, que en realidad estaba escrito en cuneiforme, fue debatido muy pronto. Muchos traductores consideran más aceptado el título Eresh, de donde viene precisamente la palabra reina, que es como hoy en día todos la llamamos. Reina, no sacerdotisa. Eso sí, es verdad que nadie se pone de acuerdo en uno u otro, aunque uno correspondería a sacerdotisa y otro a reina. Curioso que el debate hoy en día alcance tal importancia para los creyentes de las hipótesis de alienígenas ancestrales, porque en aquel tiempo y lugar, reinas y sacerdotisas debieron tener roles muy similares. Puabi tenía alrededor de 40 años al momento de su muerte y medía poco más de 1,5 metros de altura. Para nada era un gigante o con rasgos sospechosos. De hecho, su atuendo era elegante como debió corresponder a alguien de su categoría y con toques femeninos como por ejemplo anillos para el cabello y maquillaje en polvo que la acompañaron hasta el momento en que fue descubierta. Desde la publicación del primer libro de Sitchin han pasado casi 40 años. Las ciencias continúan avanzando y de ser ciertas sus suposiciones, alguna debería apoyar sus dichos. Acudimos con Raúl Alba, doctor en ciencias, divulgador y difusor del pensamiento crítico, para conocer de primera mano si hay forma de saber que algún gen no terrestre pudo ser rastreado en la reina Puabi o que pudo haberse agregado artificialmente al ser humano. Actualmente Raúl Alba es maestro en biología experimental y miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y del Consejo Consultivo Interinstitucional de Ciencias. En la década de los 80 hubo una crisis, a eso le llamamos cuando hay un cambio en un proceso. Una crisis dentro del mundo de los biólogos evolucionistas porque precisamente surge por el lado de los neodarwinistas en cuál era el mecanismo específico de la evolución a través de los cambios genéticos, interpretando o reinterpretando incluso los postulados originales de Darwin. Darwin sugería que los cambios eran paulatinos y constantes. De ahí surge el concepto de eslabones perdidos dentro de una cadena que sería constante, porque algunas de las pruebas que presenta como evidencia Darwin de la teoría de la evolución, si bien algunas son las variaciones en la agricultura y la ganadería, otras son las variaciones que observa en el campo, los seres vivos en ese momento, especies existentes, otras son las evidencias en el registro fósil, las similitudes y diferencias entre especies encontradas en el registro fósil. Y lo primero que se encuentra cuando uno ve una serie de organismos en una cadena de registros fósiles es que como que faltan intermedios. En la década de los 80 salieron varias publicaciones en las que se observa que teniendo registros fósiles bastante completos, por ejemplo de moluscos, se observaba que había de repente cambios notables de una época a la otra. Existía una explicación alterna a la evolución continua y constante, que era la evolución por saltos. Entonces había dos hipótesis dentro de la teoría de la evolución. Una, la hipótesis de la evolución continua, y otra, la hipótesis de la evolución a saltos. Entonces, se le decía saltacional. Y había a científicos que presentaban evidencias a favor de una y otros que presentaban evidencias a favor de la otra. Pero en ese momento, la conclusión a que se dio fue, ¿qué creen?
Pues que no es ni una ni otra, sino que son las dos. Hay periodos en la historia de la vida en la Tierra en las cuales la evolución es paulatina y de repente surge algún evento ambiental que provoca un cambio brusco. Es decir, hay momentos en los que la hipótesis adaptacional es válida, verídica, y hay momentos en los que la hipótesis continua es verídica. Volvemos a lo que decíamos, ¿no? Sí, por eso fue por eso que lo mencioné hace un momento. A veces la mejor explicación no es una o la otra, sino una combinación de ambas o de varias. Para poder decir, hacer una comparación entre dos objetos, necesito tener los dos objetos. O sea, no puedo decir, este gen es extraterrestre. No, lo puedo decir, este gen era desconocido. No se ha encontrado en otra especie biológica en la Tierra. Pero quizás sea una mutación específica de esa especie. Y de eso aprendemos cada día más. Simplemente ayer leí una nota, un artículo en el que hacía referencia a una investigación en biología molecular, en genética molecular, que había descubierto que lo que se pensaba que eran subespecies de jirafas son en realidad 4 especies diferentes de jirafas que habitan en África. 4 especies diferentes, quiere decir que hay diferencias específicas en genes entre cada una de esas 4. Hay genes específicos. O sea, una especie de jirafa tiene genes que las otras 3 no. No por eso vamos a decir que ese gen vino de otro planeta. Necesitaríamos tener genomas de organismos de otro planeta, que no sea la Tierra, para poder afirmar verazmente que se trata de genes extraterrestres. No es culpa de la gente haber tomado por buenas las hipótesis acerca de los antiguos astronautas. Hoy en día la mayor fuente de información y consulta es Internet, pero buscadores como Yahoo o Google filtran la información no con base a que una fuente sea confiable o fidedigna, sino de acuerdo con las tendencias de búsqueda y a los gustos de los internautas. Es lógico que las búsquedas más populares en este caso no sean los recursos educativos, los sitios especializados o los portales institucionales, sino los blogs y los videoblogs creados por los aficionados a los temas sobrenaturales. Estos sitios no suelen recurrir a un método de investigación efectivo, se guían de acuerdo con sus propios intereses y sus preferencias. Así suelen dar por cierta información ya obsoleta o errónea. Un ejemplo de esto es el objeto de la imagen. Ha aparecido en innumerables documentales, blogs, videoblogs, programas de televisión, libros y revistas. Representa a un hombre con lo que parece ser un traje espacial y sentado dentro de un cohete. Por supuesto, existe y ahora mismo es propiedad del Museo Arqueológico de Estambul. Y es cierto también que no está expuesto al público. Sitchin usó este objeto como prueba de que lo dicho en sus libros podía ser confirmado, pero solo sugiriéndolo a sus lectores. En un capítulo que tituló como El caso del hombre del espacio sin cabeza, escribe una anécdota en la que responde él mismo acerca del por qué no está expuesta. Pero lo hace de forma muy astuta, omitiendo un detalle que era crucial para entender la historia, algo que han hecho también sus sucesores. No se sabe con certeza cómo fue que el objeto llegó a la colección del museo. Hay 2 versiones. Una es que fue confiscado a un turista que quería sacarlo del país, y otra que fue vendido al museo por un anticuario. Es verdad que el objeto es único. No existe otro similar en algún museo, pero eso en la realidad no significa que automáticamente se convierta en un objeto valioso, sino que puede tratarse de una falsificación. En este caso la respuesta es más que obvia. Ni siquiera es de piedra, sino de polvo de mármol y yeso. Los museos del mundo se pelean por tener los objetos más extraordinarios y singulares. Un objeto extraordinario que además estuviera ya catalogado no tendría por qué ocultarse, a menos que no valiera la pena. En su libro, Sitchin habla sobre todo esto, pero evita mencionar que es de yeso. Eso le hubiera quitado brillo a su versión. En su versión, se pinta como alguien astuto que es capaz de leer entre líneas lo dicho por el director del museo.
Armado con una carta de la Embajada de Turquía en Washington, nos dice: visité el museo en Estambul y me reuní con el director, el Dr. Alpay Pasinli y sus colegas. Tirando de mi maletín con los diversos informes de revistas, los puse sobre la mesa del director. Sabía que no sería capaz de escapar y evitar reconocer que el objeto de hecho existía en algún lugar en el museo. ¿Por qué no está en la exhibición?, le pregunté. No exponemos falsificaciones, me dijo. ¿Por qué lo consideran como una falsificación? Tenemos dos razones. La primera, porque no había cohetes en la antigüedad. Y segunda, porque ningún artefacto es único. Por regla siempre hay uno similar. La misma representación, el mismo estilo, imágenes similares. Pero en este caso, no hay comparación. Después, Sitchin afirma haber encontrado una debilidad grave en su razonamiento. Sí hay objetos únicos y extraordinarios. Pone como ejemplo el disco de Festos, escrito en un idioma extraño e imposible de catalogar. Pero el disco de Festos es muy posiblemente también una falsificación de Luigi Pernier, su supuesto descubridor. Y no es un caso único. En el mundo existen infinidad de falsificaciones que tienen como fin confundir o legitimar creencias populares. Pero ¿por qué, si es una falsificación, la mantienen en el catálogo del museo? A eso solo hay una respuesta. Porque ya forma parte de la historia del museo. Pero si ahora mismo esa perspicacia sugiere fantasías y el objeto está ahí, imaginemos lo que sucedería si lo toman y lo tiran en un bote de basura. Esta anécdota suele recordarme la historia de un sabio que había logrado entrenar a un grupo de pulgas para llevar a cabo con ellas un experimento. Cuando les ordenaba que saltaran, las pulgas entraban a un frasco. Comenzó su experimento arrancándole las patas traseras a una de ellas. Después le ordenó que saltara. Obviamente, la pulga no saltó. Hizo lo mismo con las siguientes y luego anotó en su libreta: cuando se arrancan las patas traseras a las pulgas, se quedan sordas. Nos queda todavía una última opción. ¿Es posible que exista un planeta aún no descubierto dentro del sistema solar? Los sumerios sabían que la Tierra era esférica. Sus conocimientos astronómicos eran casi increíbles, lo mismo que sus conocimientos matemáticos. Sabemos que eran expertos al menos en aritmética y en álgebra. Por eso, para muchos no es difícil pensar en una civilización nutrida por los conocimientos de seres que los visitaban desde otros planetas. Eso sí, olvidan que son hasta ahora la cultura más antigua de la que tenemos conocimiento, y que aunque se considere que su antigüedad es de más de 3000 años, los primeros pobladores de la zona se habían establecido ahí desde 4000 años atrás. Así que los asentamientos más antiguos en la zona realmente tienen una antigüedad de hasta 9000 años. Si lo pensamos objetivamente, nuestra civilización puede tener su origen en la Grecia clásica, o lo que es igual, hace poco más de 2500 años. Nuestra ciencia, tal y como ahora la entendemos, tuvo su origen hacia el final del Renacimiento en Europa, y eso sucedió hace no más de 500 años. Los avances científicos y tecnológicos más relevantes se dieron apenas hace 2 siglos con la llegada de la Revolución Industrial. Hace apenas 116 años que los automóviles comenzaron a construirse en masa y que el hombre voló por primera vez. Pero los avances que representan a nuestros tiempos tienen mucho menos de haber nacido. Hace 64 años desde la explosión de la primera bomba atómica, 47 desde la llegada del primer hombre a la luna y menos de 30 años desde que tenemos internet. Nuestra civilización es más joven de lo que pudieron alcanzar a vivir las civilizaciones egipcias o sumerias. Así que creer que no pudieron desarrollar tecnología o avanzados conocimientos científicos habla más bien de nuestra inocencia. Su conocimiento era algo digno de ser admirado. Por eso a nuestros ojos sus logros parecen asombrosos. Una prueba genética de la presencia de vida alienígena en el ADN de los sumerios o en el nuestro hubiera sido suficiente para probar que Sitchin tuvo la razón. Sin embargo, no hay tal. La idea de que se equivocó se hace cada vez más patente. Es más, analizar los genes de la reina Poavi hubiera resultado inútil. Si no hay una especie extraterrestre con la cual comparar los genes de la reina,
¿cómo se supone que se debería encontrar un gen ajeno a la Tierra? ¿O Sitchin no sabía de lo que estaba hablando? ¿O al final intentó tomarnos el pelo? Muchos quieren creer estas historias porque no comprenden la teoría evolutiva o porque no quieren entenderla porque se opone a las ideas que tienen sobre la creación del mundo. Pero juguemos a ser el abogado del diablo y pensemos que la idea puede sobrevivir sin atender a la última petición de Sitchin, producto, digámoslo así, de su desesperación. Pero ¿qué tal si hay forma de saber que sí existe el planeta Nibiru? Un poco sobre Zafir. Bueno, Zafir es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Nace con esta idea de divulgar la astronomía, pero con un enfoque ingenieril. Y bueno, actualmente nuestro enfoque sigue siendo el primario de divulgar la astronomía con un toque ingenieril, pero también llevamos un poco más allá, vamos a divulgar la ciencia, la astronomía principalmente, a la mayor cantidad de gente posible, de la forma más sencilla posible, para que se vayan iniciando un poco en estos temas. Si bien fuera de la facultad dejamos de lado la ingeniería, aquí adentro en la facultad seguimos respetando ese enfoque ingenieril para divulgar la astronomía como tal. Pues básicamente todo lo que se hace ahorita de astronomía no se podría hacer sin desarrollos ingenieriles, los nuevos telescopios, los nuevos cohetes que llevan gente al espacio y demás, sin ese lado ingenieril no se podrían llevar a cabo. Realmente México como tal está muy limitado en cuanto a las aplicaciones ingenieriles en el desarrollo de equipo para, no sé, instrumentación astronómica, cohetes y demás. Sin embargo, en la parte de la investigación sí, tiene el Instituto de Astronomía, tiene el telescopio de San Pedro Mártir, que es uno de los mejores del mundo en cuanto al lugar donde está, porque es un lugar privilegiado en el mundo. Entonces, en cuanto a todos esos aspectos teóricos, la UNAM y México están bien, realmente. Nada más ahorita apenas es el punto inicial en el cual el país está incursionando ya en darle una aplicación como tal, una aplicación ingenieril a la astronomía. Por tanto, es evidente que sus datos proceden de algún lugar con una tecnología mucho más avanzada que su cultura propia. ¿De dónde proceden esos datos? ¿De dónde los han sacado? Es un misterio. No realmente. Para nosotros, de una forma muy simplificada del universo, las estrellas están fijas. Realmente lo único que se mueve es la Tierra, y bueno, si yo tengo una estrella aquí, la Tierra gira alrededor del Sol. Eventualmente, cada cierto tiempo, cada año, va a volver a aparecer esas mismas estrellas en el cielo. Entonces, civilizaciones antiguas, como los egipcios y demás, los usaban para predecir estaciones. Ya sabían que, por poner un ejemplo, la constelación de Orión aparece en invierno. Entonces puede ser época de cosechas o puede ser cuando va a subir el Nilo, etcétera, etcétera. Relacionaban ciertos fenómenos del cielo con ciertas cosas que ellos tenían cerca. Como ya dije, la crecida del río Nilo, la época de cultivo o las épocas incluso en las que ya se morían, ya no podías cultivar y demás. Del sistema solar básicamente podían ver todo salvo Urano y Neptuno. Urano es el primer planeta como tal que se descubre con ayuda de un telescopio, y no es porque no lo podamos ver a simple vista, sino que ya está tan lejos que lo confundimos con una estrella, ¿no? Pero realmente lo que es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno sin ningún problema los podían ver y los podían reconocer. Y es que los planetas como tal se ubican en una línea en particular, que es un plano, se llama la eclíptica. Entonces son puntos muy brillantes que se ven en una línea muy fija, no es muy difícil reconocer. La luna también pasa por ahí, incluso. Sí, el Sol en este caso nos ayuda muchísimo. Hay un experimento, por decirlo de alguna manera, que se realizó en la antigüedad, lo hizo Eratóstenes, y no solo dijo que la Tierra era redonda, sino la midió la circunferencia de la Tierra. El experimento era un tanto complejo porque tenía que mandar a un pobre hombre a Alejandría, a una ciudad diferente en la que estaba, y medir perfectamente la distancia. Y lo que Eratóstenes hizo es ponían un palito y proyectaban la sombra que producía el palo, la medían, y con eso, a través de las distancias, la distancia entre las dos ciudades, pudo deducir el diámetro, la circunferencia de la Tierra, y todo eso a través de las sombras, el conocimiento de una distancia, y ya, básicamente. Como podíamos suponer, sí era posible saber cómo es que nuestros antepasados observaban el espacio.
Pienso que en el fondo esta hipótesis parte de una idea que no resulta tan clara a los creyentes de los antiguos astronautas. Sus suposiciones tienen como origen su falta de información, de imaginación, creatividad, inteligencia o hasta un menosprecio por los logros de nuestros antepasados. Si algo parece complejo, entonces no creen que lo haya hecho el hombre, sino los dioses. Y cada vez parece más difícil encontrar una especie extraterrestre involucrada en la construcción de los cimientos de nuestra civilización. Estoy trabajando en el video y de pronto me encuentro con una noticia de Russia Today en la que dicen que unos científicos han dado pruebas de la existencia del planeta X. No es la primera vez que saltan noticias sobre la existencia de planetas nuevos en los límites del sistema solar y siempre resulta que esos planetas tienen otras características. Pero obviamente no tardará mucho y los blogs conspiranoicos comenzarán a llenarse de suposiciones o afirmaciones exageradas. Me gusta RT, pero como cualquier otro medio, buscan noticias que se vuelvan virales y no pocas veces recurren a las mal llamadas teorías conspirativas, a la pseudociencia y a los fantasmas. No dudo que este sea uno de los casos, pero obvio me han saltado muchas dudas y lo conveniente en esta ocasión es recurrir a los profesionales. ¿Listo? Ok, Diego, tengo algunas dudas que necesito que alguien me ayude a resolver y por eso estaba pensando en ti. ¿Cabe en nuestro sistema solar la existencia de un cuerpo celeste más allá de la órbita de Plutón? Bueno, de manera teórica sí podría haber un cuerpo más allá de la órbita de Plutón, que particularmente en el cinturón de Kuiper, que fuera un poco más grande que Plutón. Hay controversia sobre eso, porque uno pensaría que los cuerpos más allá de Plutón serían cuerpos de tamaño pequeño, como Plutón o sus satélites, como Sedna. Pero recientemente ha habido, de hecho este año, en la revista Nature se publicó un artículo por dos astrónomos de Caltech en Estados Unidos, donde aseguran que hay un planeta 10 veces la masa de la Tierra, que está mucho más allá de la órbita de Plutón. Ahorita que estás hablando de Sedna, ¿su órbita es alargada o no? Sí, es bastante elíptica. Ajá. Como la mayoría de los cuerpos en esa zona. El mismo Plutón tiene una órbita bastante peculiar. Hay una teoría, seguramente, bueno, te envié un archivo para que la conocieras. Hay una teoría que dice que probablemente existe un cuerpo, un planeta, pero que tiene una órbita tan alargada y excéntrica que atraviesa los planetas del sistema solar. ¿Es posible algo así o...? Cada vez parece más difícil encontrar una especie extraterrestre involucrada en la construcción de los cimientos de nuestra civilización. Pero la existencia de un planeta oculto en nuestro sistema solar no es nueva. Al contrario, es muy, muy antigua. En 1906, un astrónomo aficionado de nombre Percival Lowell, sí, el mismo que dijo haber descubierto canales en Marte, propuso que existía un planeta perturbando a Urano y Neptuno. Por eso fue que se descubrió Plutón, buscando el planeta X. En 1984, 3 físicos, Richard Muller, Piet Hoot y Mark Davis, publicaron en la revista Nature una idea en la cual nuestro sistema solar sería en realidad un sistema binario y donde el Sol era acompañado por un pequeño agujero negro o enana marrón, algo que estimuló la imaginación de mucha gente. Para ellos,
la idea podía respaldar la existencia de planetas con órbitas caprichosas. También cada que alguien predice el fin del mundo, reaparece la idea de que exista un planeta llamado Hercólogos, un cuerpo celeste inventado por el médium Hercilio Maes por allá de los años 50 y respaldado por otros iluminados como por ejemplo el paramilitar Aladino Félix y el fundador de la Gnosis latinoamericana, Samael Aún Weor. De hecho, en un principio la palabra fue Hercóbulus, pero copiándose entre unos y otros cambiaron el orden de las letras en una especie de teléfono descompuesto. Algunos hablan de Hercólogos o de Hercóbulum, pero como ya sabemos en el mundo del misterio, hay para todos los gustos. En las últimas décadas, los intentos por encontrar un cuerpo celeste oculto en el sistema solar no han disminuido. En 1999, el astrónomo británico John Murray anunció haberlo descubierto, pero no pudo presentar pruebas. John Mates, de una universidad de Luisiana, aseguró lo mismo e incluso lo bautizó con el nombre de Taish, pero tampoco pudo probarlo. En 2008, astrónomos de la Universidad de Kobe dijeron lo mismo de un objeto más pequeño que la Tierra, y este mismo año un equipo del Instituto de Tecnología de California halló lo que han calificado como evidencias reales de la existencia de un noveno planeta del tamaño de Neptuno, situado en el borde exterior del sistema solar, el planeta 9. Tal vez por eso, hace unos días, en octubre de este mismo año del 2016, aparecieron publicaciones con las que se intentan explicar algunos fenómenos. Sin embargo, me da la impresión de que aunque estas propuestas parecen similares, son distintas en muchos aspectos. Eso es bastante complicado, porque si en caso de que los atravesara, además de que tendría un periodo orbital bastante largo y una órbita bastante excéntrica, debería haber señales o evidencia de que ese planeta está perturbando a los demás. No, ahí sí ya no, porque el planeta está muy alejado y afecta lo que está muy lejos. Si un planeta cruzara la órbita del sistema solar y se acercara, veríamos los efectos gravitatorios de ese cuerpo en todo lo demás. No todo giraría en torno al Sol, o sea, veríamos cada vez que se acerca cómo los cuerpos se ven pues perturbados en su órbita por este planeta en cuestión. Otra cosa es que ya tendríamos registros, eventualmente cada cierto tiempo aparecería un punto brillante en el cielo. Depende de qué tanto se acerque a la Tierra, es qué tan brillante lo veríamos, pero pues periódicamente en toda la historia de la humanidad deberíamos tener al menos un registro de que cada, no sé, 500 años, 2000 años aparece un punto brillante en el cielo. Pero no, que cruce el sistema solar no se podría como tal. O sea, no es lo mismo decir sí, efectivamente puede haber un cuerpo celeste en el, casi al exterior, que decir hay un cuerpo celeste que atraviesa el sistema solar. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Sí, además, por la misma naturaleza de la gravedad, los cuerpos giran alrededor del Sol, al menos de manera simplificada. Las órbitas son elipses y el Sol está en uno de los focos. Ajá. Entonces, sería sumamente complicado que un planeta atravesara órbitas de otros planetas. Bueno, los cometas por principio pueden hacerlo, son cuerpos pequeños, pero el cuerpo más grande que puede hacer eso es Plutón, porque Plutón en algún momento está dentro de la órbita de Neptuno y después vuelve a salir. Durante algún momento en su tránsito, Plutón está más cerca que Neptuno. Porque ya un planeta tan grande tendría que ser más grande que Júpiter para empezar, y Júpiter, su fuerza gravitatoria afecta a casi todo el sistema solar. Tan es así que el cinturón de asteroides se ve regido principalmente por Júpiter. Entonces, si un planeta llegase a interferir, veríamos algo. Que, no sé, las órbitas de todos los planetas no estarían en torno al Sol, estarían muy muy dispersas. E incluso con un planeta tan grande, posiblemente el sistema solar no se podría haber formado como tal. Estaríamos en órbita entre el Sol, ese planeta extraño, y Júpiter quizá. Si hubiera un planeta de esas características, digamos que pudiera atravesar el sistema solar, pudiera mantenerse en secreto, o sea, de forma que los astrónomos, el grueso de los astrónomos del mundo no se hubieran dado cuenta de eso. Ese hombre es una amenaza.
Oye, eso ya sería realmente complicado, porque si el tal planeta atravesara el sistema solar, atravesando las otras órbitas de los demás planetas, simplemente a ojo se pueden ver algunos, al menos hasta Marte, debido a la contaminación, pero las civilizaciones antiguas podían ver incluso hasta Júpiter. Entonces, si hubiera un planeta, sería fácilmente detectable utilizando no el ojo, sino telescopios. Y si tuviera, por ejemplo, el tamaño de la Tierra y se estuviera acercando, ¿a qué distancia tendría que ser visible? Visible a simple vista, pues podría ser de la distancia de nosotros a Saturno sin tanto problema. De hecho, hay una foto muy bonita que la tomó la sonda Cassini, que está en Saturno, y fotografía la Tierra y se ve un puntito brillante. Así nosotros podríamos verlo. La cuestión aquí es que nos daríamos cuenta antes, porque pensando que ingrese al sistema solar tendríamos que ver cómo se va perturbando pues nuestro entorno, el sistema solar. Y bueno, en caso de que por cosas extrañas no cause ninguna perturbación, yo creo que ya a la distancia de Saturno se podría ver bastante bien, como nosotros vemos Saturno ahorita, y ya más cerca se vería muchísimo mejor. ¿Cuánto duraría un año de un cuerpo que estuviera más allá de Plutón y con una órbita de ese tipo? ¿Sí sería de miles de años? Depende mucho de la distancia. Por ejemplo, en el caso de Plutón, su año, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es de unos 250 años. O sea, no es de miles de años, ¿no? En esa zona aún no es de miles de años. Si estuviera más hacia afuera, quizá podría hacerlo. ¿Has escuchado alguna vez si la Luna es el resultado de una colisión con algún planeta y que los restos de ese planeta conforman el cinturón de asteroides? Sí, el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿te refieres? Ajá. Hay varias propuestas acerca del origen de ambos, pero realmente no hay ninguna que los conecte, sino que en el caso particular de la Luna, la hipótesis más popular consiste en que al inicio del sistema solar, en el sistema solar primigenio, un cuerpo colisionó con la Tierra, un cuerpo de tamaño considerable, y los restos empezaron a orbitar a nuestro planeta, de manera que durante un momento tuvimos anillos, posiblemente, con el paso de los años, del tiempo, fue que formaron lo que hoy es nuestra Luna. Esta teoría tomó mucho peso porque cuando fueron las misiones Apolo y trajeron rocas de la Luna, se dieron cuenta de que su composición era muy similar a las rocas que salen de los volcanes de la Tierra. Entonces dijeron, si son casi iguales, es muy posible que la Luna haya venido de una Tierra que estaba muy caliente y tenía pues una composición como de lava volcánica, como tal. Pero en el caso particular del cinturón de asteroides de Marte, se cree que es más bien por los grandes efectos que tiene Júpiter alrededor de los cuerpos que orbitaban cerca de él. Que no dejó que se formara, se juntaba y lo rompía. Se intentaba juntar y lo rompía, y de ahí quedó el cinturón de asteroides. Son como los restos de ese planeta que no fue, o lo que pudo haber formado ese planeta como tal. ¿Conoces las historias sobre un planeta llamado Nibiru? Sí. ¿Crees que tienen algo que ver esa historia, las leyendas que hay en la actualidad, porque no son las mismas que había en épocas de los sumerios, pero las leyendas que hay en este momento, ¿crees que tengan algo que ver con las hipótesis que se están manejando en este momento sobre la existencia de un cuerpo orbitando el sistema solar y que sea desconocido? No, o sea, realmente no, aunque hay mucha gente que está tentada a hacerlo, sobre todo con este nuevo descubrimiento de un planeta 9, pero realmente son cosas totalmente diferentes, porque para este último hay evidencia, aunque sea indirecta, en principio no se puede confirmar hasta que se observe, pero hay cierta evidencia. Ahora, en el caso de Nibiru es mucho más controversial, porque una de esas ideas es que este planeta tiene una órbita como de alrededor de 3.000 años, me parece, muy elongada, y que cada cierto tiempo pasa cerca de la Tierra, y de alguna manera sus habitantes hacen contacto con la Tierra, de lo cual no hay evidencia, obviamente. Y respecto a este nuevo planeta, que muchos de la gente que apoya el concepto de Nibiru tomó como evidencia de que Nibiru existe por su órbita muy elongada, realmente no hay forma de que se acerque a la Tierra. El punto más cercano entre este hipotético planeta y el Sol se da cuando hay una distancia de aproximadamente unas 200 unidades astronómicas, y para tener una idea, Plutón está a unas 50. Cuando encuentras contradicciones,
pues buscas cuál es la verdad, y la verdad la encuentras en la evidencia, y la evidencia casi nunca está del lado de los textos religiosos. Ocasionalmente sí, te das cuenta que muchos textos religiosos incluyen pasajes históricos, y hay evidencias, vamos a decir, documentales independientes que te lo confirman, y hay evidencias arqueológicas. Sí. Entonces eso es lo que apoya como verdades algunas descripciones en textos sagrados. Pero de ahí a otras afirmaciones que son muchas veces fundacionales, te das cuenta que sí. En el momento en que descubrimos la radiación de fondo y la expansión del universo, alguien diría, bueno, es que en un momento fue creado, pero te das cuenta que existe la fuerza de gravedad, entonces, como dijo Hawking, no se requiere un Dios para crear, para que se forme el universo. Pues mira, no sabría decirte, porque estoy poco familiarizada con las personas que siguen este tipo de interpretaciones, que no se basan, ¿no?, en los resultados arqueológicos, en la investigación, pero lo que sí te puedo decir es que la gente que visita el museo, que ve la información que tenemos aquí de los objetos, es evidente pues que corresponden a una cultura humana, antigua, y lo que sí es muy claro es que Mesopotamia sentó las bases del mundo tal y como lo conocemos hoy. Creo que si nos acercamos a estudiar la historia de Mesopotamia, nos entendemos mejor a nosotros mismos, ¿no? Más que otras cuestiones, entendemos nuestro devenir por la tierra. Los mesopotámicos, por ejemplo, instauraron las bibliotecas tal y como las conocemos hoy, ¿no? Dividieron el conocimiento en ciencias naturales, en ciencias sociales, en biología. Y estas maneras, digamos, de estipular las bases de la civilización tal y como la conocemos hoy, la vida en las ciudades es un invento que surgió en Mesopotamia. Entonces, transitar por esta sala nos da referentes sobre nuestra propia cultura. Me parece que eso es importante. Las versiones de la existencia del planeta X nunca pasaron el escrutinio científico. Eso sí, tampoco fue un error de los antiguos sumerios. Fue producto de una leyenda mucho más reciente, de la imaginación de un hombre que, sin saberlo, estaba dando paso a la creación de una nueva cosmogonía, una que atrajo la atención de un nuevo tipo de creyentes. Este hombre, pese a que puede resultar doloroso, no era un erudito ni un experto traductor. Hacia el año de 1999 antes de nuestra era, los sumerios, a quienes de muchas formas le debemos nuestra historia, desaparecieron de la Tierra. No fueron llevados en naves espaciales por seres de otros planetas o de otras dimensiones. Se consumieron bajo el ataque de todos sus vecinos. Dieciséis ciudades, las principales de su país y entre ellas Ur, su capital, fueron destruidas. Se disolvió su organización social, las cosechas se perdieron, sus canales fueron abandonados, los primeros en la historia. Los restos fueron saqueados y los sobrevivientes se dispersaron. Así como llegaron, otra vez se fueron. Siempre me he preguntado por qué en un universo tan vasto es tan difícil encontrar otra civilización como la nuestra. Hoy como nunca me parece que no estamos solos. Y cuando miro al cielo en una noche estrellada, me gusta pensar que al otro lado de ese manto salpicado de pequeñas joyas, hay alguien más pensando lo mismo que yo. Este es un plato que viene de Arpachía, que es una región, bueno, también una ciudad de la antigua Mesopotamia, del 4000-4500 a.C. aproximadamente. Y bueno, nos da mucho gusto tener esta pieza aquí porque se hizo a partir del original que estaba en el Museo de Bagdad y desapareció en el 2003 cuando la invasión de Estados Unidos a Irak, que se saqueó el museo, se perdieron casi 8000 objetos del Museo de Bagdad y pues nosotros tenemos una réplica de este plato que todavía sigue
desaparecido, que no sabemos dónde está, si en manos de algún coleccionista o roto. Yo entiendo la ciencia como la describió en su mejor frase Sagan, que es una frase cortísima. La ciencia es una forma de pensar más que una parte de conocimiento. Punto. Guas. Hay un complemento, es crítica y autocrítica. Y hay algo que mencionó más bien Tyson que Sagan en su presentación en Cosmos. Y debemos estar conscientes que podemos estar equivocados. Porque todos nos hemos equivocado. Bueno, quizás esa es una pregunta un poco más de otra área, pero si nos basamos en la vida como la conocemos aquí en la Tierra, las condiciones en esa zona son nada favorables. Sí, hubo un satélite que se desarrolló en la UNAM, se lanzó y todo eso fue desarrollado por la universidad. Ya tuvo muchos años, pero sí fue completamente de ingeniería mexicana. Entonces el conocimiento está, es solo aplicar.